Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues bueno, los saludo con mucho afecto. Y estamos llegando al tema 3, que es por supuesto uno de los temas también fundamentales de nuestra ruta formativa. Y nos referimos a un poco a la vida y a la obra de Émile Durkheim, un sociólogo francés que, bueno, con él se inaugura lo que es la sociología de la educación. De hecho, tiene un libro que tiene ese nombre y que, bueno, este es donde Durkheim, bueno, esta es una síntesis teórica muy interesante, una reflexión muy interesante, creo que más empírica que teórica, referente a la educación. Bueno, primero, hay que reconocer que anterior a Durkheim hay diferentes filósofos que hicieron de alguna u otra manera gala del concepto de educación, ¿no? Entre los que podemos destacar para esta sesión, que tiene una relación muy interesante, por ejemplo, Stuart Mill, que dice que la educación es todo aquello que hacemos por cuenta nuestra y todo aquello que los demás hacen por medio de nosotros, a fin de acercarnos a la perfección de nuestra naturaleza. Es algo muy interesante esto que plantea Stuart Mill, porque, bueno, la educación en este sentido tiende a la perfección de la naturaleza del hombre. ¿Y cuál es la naturaleza del hombre en este sentido? Y creo que algunos rasgos fundamentales se pueden encontrar en la concepción que nos hace Kant. Dice, la finalidad de la educación consiste en desarrollar en cada individuo toda la perfección que cabe dentro de sus posibilidades, el desarrollo armónico de todas las facultades. Ahí está la naturaleza del hombre, ¿sí? El desarrollo de las facultades del sujeto. Y aquí nos referimos no solamente a las facultades de corte intelectual, sino también de corte espiritual. Y es algo que me parece que en este contexto que estamos viviendo en la actualidad debemos de apostarle, ¿no? Creo que son concepciones alejadas del instrumentalismo con el que hemos, digamos, venido avanzando en la educación en los últimos 22 años de este nuevo siglo, ¿no? Y bueno, otra de las, digamos, de las concepciones interesantes que está en Mill también es hacer del individuo un instrumento de felicidad para sí mismo y para sus semejantes. Es decir, la educación como un acto de felicidad. Pues bien, estimados estudiantes, queremos entonces reconocer que la educación, digamos, en esta concepción durkheimiana, va a tomar también los siguientes aspectos. Por ejemplo, eh, muchas de las tesis de doctorado y de maestría en la línea de la sociología de la educación o de la política educativa tomaron en cuenta con bastante naturalidad la concepción de Durkheim sobre la educación. ¿Qué decía Durkheim? Decía, la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que no están todavía maduras para la vida social, ¿sí? Esto es algo sumamente importante porque de alguna otra forma Durkheim sería de los primeros sociólogos de la educación que influyeron y bueno, hasta la actualidad han influido en tres categorías fundamentales que me parece han sido bastante cuestionadas y que vale la pena seguirlas cuestionando, porque bueno, la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que no están todavía maduras, no solamente tiene que ver con apoyar a la conservación de la cultura, en este caso, a la conservación de la propia sociedad, de la propia especie a través de la educación, sino que también tiene que ver con el control, ¿sí? Con el control, tiene que ver con este, una de las premisas del positivismo,
¿sí? Que es el progreso, control, progreso y desde luego también la conservación. Esas tres categorías son fundantes para estructurar el discurso funcionalista. Y tal y como suena, el funcionalismo es aquello que va a funcionar y que va a funcionar a la sociedad de una época, ¿sí? Es decir, todo aquello que no corresponda a las características o las necesidades de una época no tiene cabida en este sentido. Pudiera ser una de las críticas más importantes sobre la concepción de educación durkheimiana y también del discurso funcionalista, ¿no? Porque entonces la creatividad y la imaginación eh, tampoco tendrían cavidad en este sentido, ¿no? Pero habría que recordar algo, ¿no? Que estas concepciones de educación, estos proyectos educativos de esta época, lo que buscan es de alguna otra manera la estabilidad, la estabilidad social, ¿no? Y de antemano, pues también venía todavía con mucha fuerza caminando el fantasma del comunismo, ¿no? Como se le llegó a decir, incluso por sus propios autores, ¿no? Carlos Marx y Engels, me refiero a autores de uno de los textos más importantes que, bueno, para entender esta filosofía se escribió, ¿no? El denominado Manifiesto Comunista. Y bueno, efectivamente, pues eran concepciones filosóficas, estas del funcionalismo, que intentaban evitar la desestabilización o una cierta revolución, una cierta revuelta, que digamos cuestionara los valores consensuados por el Estado en ese momento, ¿no? Bueno, en ese sentido es muy interesante la concepción de la educación en Emilio Durkheim, ¿no? Y bueno, para esto también habría que tener mucha claridad en cuál era la función del Estado, ¿no? Si la función de la educación era entonces la conservación, ¿sí? De la cultura y de alguna otra forma de del propio, de la propia naturaleza de la sociedad de esa época, pues la función del Estado era, legitimar, ¿no? Legitimar, es decir, de alguna otra manera, tener una cierta relación de poder sobre la enseñanza, ¿sí? Esto es algo muy, muy, muy importante que, bueno, que gracias a la sociología durkheimiana podemos comprender, ¿no? En este sentido, bueno, me gustaría a mí que dejáramos en claro cuál sería como la consigna de esta temática, de este tema. Y lo vamos a hacer a través de una tarea, pues muy sencilla, ¿no? Voy a dejar de compartir pantalla para mostrar esta otra parte de la exposición. Muy bien. Vamos a estar aquí. Y ahora nos vamos hacia este lado. Bien, bien, bien. Espero que puedan ver ya la tarea, creo que ya se está viendo. Bueno, pues miren, llegamos al desafío 3, ¿sale? Estamos en la temática 3 y en este desafío 3 se propone la siguiente actividad. Les proponemos la lectura, la pedagogía de Emile Durkheim, ¿sí? Y en esta lectura que ustedes van a encontrar en la liga que a continuación se presenta, vamos a hacer un análisis muy detenido, muy profundo. Es una lectura breve, es una lectura de 8 cuartillas, pero me parece que es, digamos, sintetiza el espíritu intelectual de Emilio Durkheim. Y bueno, después de esa lectura, vamos a realizar un mapa conceptual, ¿sí?
Es decir, de las categorías o los conceptos más importantes que encontramos en la lectura, los vamos a articular en una red de, de conceptos en la aplicación de Goncor, ¿sí? Digamos que de una u otra manera este mapa conceptual exprese, digamos, la posición o la visión de Durkheim sobre la pedagogía. Para esa tarea, estimado estudiante, te vamos a recomendar que te apoyes en un tutorial de Goncor. Eh, por ahí te compartimos ya el título, es cómo realizar un mapa conceptual, en el siguiente link que vas a encontrar ahí en YouTube. Bueno, pues, ¿qué decirles más de Emilio Durkheim? Creo que es importante conocer un poco más de su obra, un poco más también de su vida. Es un francés que de alguna manera, digamos, también se fortalece intelectualmente en la Alemania de esa época y logra incursionar tanto en la filosofía como en la pedagogía, así como en la sociología, ¿no? Creo que de lo más importante de él es, digamos, el tratamiento metodológico que le da al estudio de la sociedad. Es decir, tratarla como un hecho social, ¿sí? Y obviamente, pues el método estelar que utiliza Durkheim, pues es la filosofía positivista, ¿no? El tratar la sociedad como una cosa, ¿no? Y bueno, tiene por ahí sus, sus críticas, ¿no? Para eso también, estimado estudiante, vamos a dejarte por ahí en la área de recursos, ¿sí? En la bibliografía complementaria, pues algunas ligas para que descargues algunos de los textos más emblemáticos de Emilio Durkheim y algunos textos también que se han escrito sobre su obra, así como también pues algunos videos que vas a encontrar también aquí en la plataforma, exclusivamente en el tema 3 para que, bueno, te apoyes y tengas más referentes acerca de, digamos, de la vida y la obra de Emilio Durkheim. Pues les mando un fuerte abrazo y como siempre, pues ya saben que estamos en contacto y de alguna u otra manera, siempre va a ser importante que estemos en comunicación para cumplir con cada una de las actividades. Recuerda que la actividad de mapa conceptual, te recomendamos pegar la liga, ¿sí? La liga que te va a arrojar la aplicación de Woncor en una hoja de Word y subirla al espacio de tareas. Estamos en contacto.